Muy bien, continuamos. Estamos en el volumen número 5. Ya estamos terminando el apartado de los sueños absurdos o los procesos, ¿cómo se llama? Las operaciones intelectuales en el sueño. Estamos ahorita en la página 444 y quisiera retomar un poco el párrafo anterior. Voy a leerles lo último que dice Freud acerca del trabajo intelectual en el sueño. Esto era un poquito engorroso, un poquito complicado por el uso del lenguaje en Freud, por las palabras que usa y también por lo que quiere transmitir. Dice, nada de lo que se encuentra en el sueño como quehacer aparente de la función del juicio ha de aprehenderse con H como una operación intelectual del trabajo onírico, sino que pertenece al material de los pensamientos oníricos y desde ellos, como producto ya terminado, alcanzó el contenido manifiesto del sueño. Dicho con otras palabras, el sueño como tal no piensa. Lo que ocurre cuando nos da esa apariencia de que el sueño está pensando es que nuestros pensamientos oníricos, nuestros pensamientos, digamos, que dan base al sueño, el contenido latente, por decirlo de una manera un tanto académica, o sea que guácala, el contenido latente, los pensamientos que están, digamos, como base al sueño, se manifiestan de esa manera, como si el sueño nos permitiera pensar una operación, mm, repito, quehacer aparente de la función del juicio ha de aprenderse como una operación intelectual del trabajo onírico. Eso era una negación, no habría de aprenderse, ajá, sino que pertenece al material de los pensamientos oníricos y desde ellos, como producto ya terminado, alcanzó el contenido manifiesto del sueño. Continúa. En principio, aún puedo llevar más lejos esta afirmación. También de los juicios que después de despertar se nos ocurren sobre el sueño recordado y de los sentimientos que provoca en nosotros la reproducción de ese sueño, una buena parte pertenece al contenido onírico latente, es decir, a los pensamientos que nos sirvieron para elaborar ese sueño en particular y debe insertarse en la interpretación del sueño. Esto es importante para, digamos, ir concibiendo, ir apropiándonos de esta representación del sueño que Freud nos está transmitiendo. Esta representación, quiero decir, la figuración, también abordando el lenguaje que usa Freud en la interpretación de los sueños, figuración, representación, manifestación. Todas estas son, digamos, como palabras a través de las cuales Freud nos dice, pensamos, sentimos, vivimos, actuamos y todo esto en la vida cotidiana se inserta, digamos, en un trabajo que, que hacemos sin darnos cuenta, propiamente inconsciente, aunque Freud lo ha dicho muy pocas veces hasta ahorita en la interpretación de los sueños, para formar los sueños. Ajá. Así, puesto en otras palabras, tenemos un conjunto de pensamientos de los cuales no nos damos cuenta, que digamos que por sí solos, como si tuvieran una voluntad propia, forman asociaciones, toman diversos elementos de la vida cotidiana para elaborar un sueño y para justo manifestarse de particulares maneras. Esta manifestación que entonces conocemos como el sueño, una manifestación de nuestra vida anímica, de nuestras operaciones inconscientes, es decir, por un lado automáticas, por otro lado autónomas, por un lado infantiles y por otro lado también con eh,
rasgos específicos, con formas específicas a través de las cuales eso, vaya, se apropia del mundo y se manifiesta a través de nuestros sueños. Ahorita puede ser un poquito complicado tratar de aproximarme a este contenido onírico latente, ajá. Especialmente cuando Freud no nos ha dicho mucho acerca de la conformación de eso. Esto ya lo veremos un poco más adelante y por eso también eh, me gustaría avanzar en la lectura, ¿vale? Entonces, después de esto que les he comentado, después de este párrafo anterior del texto, vienen un conjunto de sueños. Esto era lo que distinguía a Freud por uno, dos, tres, por números romanos, ¿vale? El número uno dice, ya he mencionado un notable ejemplo de esto. Número 29, perdón, nota a pie de página número 29, nos remite a las páginas 336 y 37 en el volumen 4. Dice Strachey, en el mismo pasaje, unas líneas antes, se cita otro ejemplo, pero retomemos entonces, ya he mencionado un notable ejemplo de esto. Una paciente no quiere contar su sueño porque, y esto se destaca, no es suficientemente claro. Ha visto en él a una persona y no sabe si era su marido o si era su padre. Después sigue un fragmento en el que aparece un, entre comillas, tarro de basura. Y nos dice el traductor, viene del alemán Mistrugel, no, Mistruger, Mistrugerl, lo estoy latinizando, ¿vale? Al cual se asocia el siguiente recuerdo. Una vez, siendo ella reciente ama de casa, manifestó en broma delante de un pariente joven que frecuentaba la casa que lo que más la urgía era la compra de un tarro de basura nuevo. A la mañana siguiente le fue enviado uno, pero estaba lleno de lirios del valle. ¡Wow, qué bonito! Este fragmento de sueño sirve a la figuración del giro idiomático, lo que sigue está entre comillas. No es propio, no es de mi propio huerto, se cierran comillas. Viene ahora al alemán, ¿vale? Lo voy a latinizar. Nicht auf meinen eigenen Mist gewachsen, gewachsen, que quiere decir literalmente no soy responsable de eso. Esto lo dice Strachey y continúa la nota 30. La palabra alemana Mist, que en sentido estricto significa estiércol, designa en el lenguaje vulgar a la basura. Y así ocurre en la denominación vienesa del tarro de basura, Miststruger. Continúa el texto principal. Cuando se completó el análisis, pudo averiguarse que en los pensamientos oníricos se trataba de una historia que oyó en su juventud acerca de una muchacha que tuvo un hijo y, se destaca, no sabía con suficiente claridad quién era el verdadero padre. O sea, ahí el texto ahora regresa a lo normal, digo, una, ¿cómo decirlo? Un texto o un formato común. Esto lo digo porque cuando el texto destaca ciertas palabras, quiere decir que tienen relación con el sueño que acabamos de abordar, ¿vale? Continúa entonces el texto normal. Por tanto, en este caso, la figuración onírica avanza sobre el pensamiento despierto y hace que uno de los elementos de los pensamientos oníricos esté subrogado, es decir, sustituido por un juicio, por un pensamiento que se pronuncia en la vigilia, en el estado despierto, acerca del sueño en su conjunto. Voy a sustituir ahorita estas palabras que vienen literalmente en el texto por las otras que les estaba diciendo. Por tanto, en este caso, la representación onírica avanza sobre el pensamiento despierto y hace que uno de los elementos de los pensamientos del sueño, o los pensamientos que dan base al sueño, esté sustituido por un pensamiento que se pronuncia en la vigilia acerca del sueño en su conjunto. Ahora viene número 2. Un caso parecido. Uno de mis pacientes tiene un sueño que se le antoja interesante, pues se dice enseguida de despertar. Esto está entre comillas. Debo contárselo al doctor.
Analizado el sueño, resultaron las más nítidas alusiones o referencias a una relación que había iniciado durante el tratamiento y de la que se había propuesto no contarme nada. Esto está destacado, no contarme nada. Es decir, mm, vemos aquí cómo en el sueño viene un pensamiento. Debo contárselo al doctor, es decir, al doctor Freud. Y esto es curioso, ya que el paciente le cuenta a Freud su sueño. A través del análisis del sueño, el paciente le dice a Freud acerca de esa relación afectiva que había iniciado durante su tratamiento y de la cual el paciente mismo no quería contarle a Freud. Es un rodeo. El sueño aquí es justamente como se muestra, ¿no? Al respecto de esta segunda situación, viene la nota 31. Esta nota se agregó en 1909, nos dice Strachey. La nota 31 dice, el recordatorio o designio, debo contárselo al doctor en sueños sobrevenidos durante el tratamiento psicoanalítico, corresponde regularmente a una gran resistencia a confesar el sueño y no es raro que enseguida se lo olvide. Se lo olvide se refiere al sueño, ¿vale? Vamos a seguir. El tercer ejemplo, entonces, al respecto de la elaboración del pensamiento o la relación del pensamiento con el sueño, dice, un tercer ejemplo de mi propia experiencia, es decir, va a ser un sueño de Sigmund Freud. Voy con P, no sabemos quién es P, simplemente P. Ajá. Voy con P por una comarca donde hay casas y jardines hacia el hospital. Tengo la idea de haber visto en sueños ya muchas veces esa comarca. No me oriento muy bien. Él me enseña un camino que, doblando una esquina, lleva a un recreo, salón, salón, no jardín. Allí pregunto por la señora Donny y me dicen que mora en el traspatio, en una habitación pequeña con 3 hijos. Voy allí y ya antes de llegar encuentro a una persona desdibujada con mis 2 hijitas que llevo conmigo después de estar un rato con ellas. Hay una suerte de reproche contra mi mujer por haberlas abandonado ahí. Ahí finaliza el sueño, ¿vale? Viene el análisis. Cuando despierto me siento inundado por una gran satisfacción y la encuentro motivada en que ahora, merced al análisis, sabré el significado del yo ya he soñado con ello. Esto está destacado. Yo ya he soñado con ello y también se destaca la palabra satisfacción. Ajá. Aquí, inmediatamente después del yo ya he soñado con ello, viene la nota 32 a pie de página que nos dice, véase referencia a página 401. La misma nota 32 dice, son palabras de Sigmund Freud. Sobre este tema ya ha entablado una larga discusión en las últimas entregas de la Revue Philosophique de 1896-1898, bajo el título La parapnesia en los sueños. Nos dice Strachey dentro de la nota 32, este sueño es considerado nuevamente en las páginas 475 y 76. Gracias, Strachey. Continuamos. Entonces, voy a retomar el análisis del sueño, ¿vale? Cuando despierto me siento inundado por una gran satisfacción y la encuentro motivada en que ahora, merced del análisis, sabré el significado del yo ya he soñado con ello. Continúa. Pero el análisis no me enseña nada sobre esto. Solo me muestra que la satisfacción pertenece al contenido latente del sueño, no a un juicio sobre este último. A ver, digamos que antes de continuar, esto ya es una nota mía, es una aclaración mía. Es que esto es complicado. La satisfacción pertenece al contenido latente del sueño y no a un juicio sobre este último.
Estoy tratando, es que aquí está la porción del sueño, ¿no? Tengo la idea de haber visto en sueños ya muchas veces esa comarca. Eh, lo que a Freud le emociona al tratar de analizar este sueño en particular es que dice, yo ya voy a saber qué significa el haber soñado antes con algo. Y lo cierto es que eso no ocurrió. Esa idea de haber soñado antes con esa comarca y la emoción, la satisfacción de encontrar esa, ¿cómo decirlo? Ese significado, da justamente en que no tiene nada que ver con eso. Continúa el texto. Es la, y se destaca, satisfacción por el hecho de haber tenido hijos en mi matrimonio. Ok, entonces no va a haber nada. Es una forma en la cual Freud, digamos, se topa con la pared, no va a encontrar el significado de la repetición del sueño o de los sueños repetidos varias veces, de haber soñado con algo varias veces. Ajá. La satisfacción que viene de ese sueño es por haber tenido hijos. Era todo. Continúa el análisis. P es una persona con quien durante buen trecho anduvimos el mismo camino por la vida. Después él me sacó mucha ventaja en lo social y en lo material, pero en su matrimonio no ha tenido hijos. No es menester un análisis completo para probar esto. Bastará con mencionar las dos ocasiones del sueño. El día anterior leí en un periódico el aviso necrológico, es decir, de que avisa la muerte de alguien, de una señora Donna A. Puntos suspensivos. Y de donde yo formé Doni, que murió en un parto. Parto se destaca. Ajá. Mi mujer me dijo que la difunta había sido atendida por la misma partera que la asistió a ella en el caso de nuestros dos últimos hijos. El nombre Donna me llamó la atención porque poco antes lo había encontrado por primera vez en una novela inglesa. La otra ocasión del sueño deriva de la fecha en que se produjo. Era la noche anterior al cumpleaños de mi hijo mayor, dotado, según parece, para la poesía. Es decir, que a ese muchacho, decía su padre, decía Freud, se le dan las letras. Ujú. Ahora continuamos con el cuarto ejemplo. Ujú. Aquí está. Esa misma satisfacción me quedó después que desperté de un sueño absurdo, aquel en que mi padre desempeñó luego de su muerte un papel político entre los magiares y estuvo motivada por la persistencia de la relación que acompañó a la última frase del sueño. Aquí James Strachey nos remite a la página 427. Yo los voy a remitir a los videos pasados. A ver, déjenme ver. Sí, este sería entonces el primer video al respecto de lo absurdo de los sueños. Ahí está. Ahora viene lo que sigue entre comillas, es decir, es una porción del sueño. Ajá. No recuerdo, bueno, no, voy a leerlo a ver si ya lo había hablado antes Freud esta porción del sueño o si esta es la primera vez que lo muestra. Me acuerdo de que en su lecho de muerte se lo veía tan parecido a Garibaldi y me regocija que este augurio se haya hecho verdadero. Puntos suspensivos. Sigue algo que he olvidado. Me parece que sí ya estaba, esto ya se había dicho antes en el análisis pasado que había hecho Freud de este sueño. Continúa el texto, digamos, normal. Ahí ya finalizó la porción que nos quería contar Freud. Ahora bien, el análisis me permitió hallar lo omitido, es decir, lo que olvidó, en esa laguna del sueño. Era la mención de mi segundo hijo varón, a quien le he dado el nombre de pila de una gran personalidad histórica, nos dice Strachey Cromwell, que me había atraído mucho en mi juventud, en particular desde mi estadía en Inglaterra. Durante la espera, me formé el designio de darle precisamente ese nombre en caso de que naciese un varón, y con él saludé altamente satisfecho
al recién nacido. Aquí la palabra satisfecho es la forma en la cual Freud se va relacionando con su propio sueño, ¿vale? La palabra satisfecho está destacada. Continúa el texto. Es fácil observar que la sofocada manía de grandeza del padre se transfiere en sus pensamientos al hijo. Y aún se creía que este es uno de los caminos por los cuales se cumple esa sofocación que la vida ha hecho necesaria. El pequeño se ganó el derecho de ser recogido en la trama del sueño porque sufrió el accidente, disculpable por igual, en niños y moribundos de ensuciarse las ropas, es decir, de hacerse pipí o popó. Un accidente, claro. Continúa el texto. Compárese la alusión, entre comillas, juez que preside, del alemán Strutrichter. Strulrichter. Repito, compárese la alusión juez que preside, entre comillas, y el deseo del sueño, yacer después de la muerte, limpio y grande ante los hijos. Aquí nos remite a la página 475. Estamos en este momento en la página 446. Estas, digamos, invitaciones de Strachey de ir y regresar al texto, yo no las encuentro, ¿cómo decirlo? Pues prácticas, ciertamente. Pero si ustedes quieren hacerlo, pueden, siempre y cuando tengan ya sea el archivo o el texto en su posesión. Es que ese es el punto. Básicamente es estar haciendo esto así y luego regrésate acá y luego vete al tomo y podríamos hacerlo, pero ciertamente yo prefiero más bien la exposición que nos quiso dejar Freud, una exposición, digamos, más ordenada, más lineal. Es lo que propone Strachey como ir siguiendo las ideas hacia todos lados. Ahora, el quinto ejemplo. Ahora me pongo a buscar expresiones de juicios que se encierran en el sueño mismo, que no prosiguen en la vigilia ni se sitúan en ella. Me sentiré muy aliviado si para esto puedo servirme de sueños que ya fueron comunicados con otro propósito. El sueño en que Goethe ataca al señor M, que se contiene, Strachey dice, en las páginas 438 y siguientes, debe ser el video pasado, contiene en apariencia toda una sueña de serie de toda una serie de actos de juicio, es decir, de pensamientos. Ajá. Lo que sigue está entre comillas. Yo procuro aclararme un poco las relaciones de tiempo, que me parecen inverosímiles, es decir, increíbles, imposibles. Ajá. Ahí terminan las comillas, es decir, se retoma el hilo del, del diálogo o del texto, perdón. No se tratará de una moción crítica. Oh, ya me acordé que soñé. Pum, pum. Eh, no se tratará de una moción crítica contra el disparate de que Goethe pueda haber atacado literalmente a un joven de mi conocimiento. Lo que se está preguntando Freud aquí al respecto del sueño que había contado anteriormente. ¿No me estaré yo criticando por lo loco de mi sueño? Porque después de todo, Goethe, yo no lo conocí, no era una persona que Freud hubiera conocido, pero sí que admiraba mucho. Mm, Entonces, un autor que Freud no conoció no podía atacar, no podía hacerle una crítica al texto de un amigo de Freud. Pero es como si Freud estuviera en este momento tratando de acercarse a su sueño, que ya nos contó, de otra manera. Ajá. Lo que sigue está entre comillas. Se me antoja verosímil, es decir, posible, que tuviera 18 años. Aquí debo decirlo, todo esto está entre comillas, ¿no? Se me antoja verosímil que tuviera 18 años. Pero quiero hacer notorio, las palabras se me antoja verosímil mm, están destacadas, están como de ladito, como en itálica. Ajá. Tienen un formato distinto. ¿Por qué? Porque se relaciona con el sueño. Y con este pensamiento yo procuro aclararme un poco las relaciones de tiempo que me parecen inverosímiles. Es decir, aquí la liga, digamos, del pensamiento que une el sueño
y su posterior análisis es justamente lo inverosímil, lo posible. Continúa el texto. También esto suena como el resultado de un cálculo, aunque idiota. Y, entre comillas, y también se destaca, no sé con certeza el año en que escribimos. Ahí se finalizan las comillas y continúa el texto normal. Sería un ejemplo de inseguridad o de duda en el sueño. Ahora bien, por el análisis de este sueño, yo sé que esos actos de juicio, duda, inseguridad, crítica, que semejan cumplirse por primera vez en el sueño, admiten en su literalidad otro modo de entenderlos. Nada de este texto está destacado. Aquí estoy haciendo énfasis en la palabra literalidad. Ajá. Yo estoy haciendo el énfasis, no está haciéndolo Freud. En virtud del cual este otro modo de entendimiento se vuelven indispensables para la interpretación, despejando al mismo tiempo todo lo absurdo. Aquí está el punto principal de esta parte. Voy a repetirlo una vez más, ¿vale? Por el análisis de este sueño, yo sé que esos actos de juicio, ¿cómo decirlo? Como si nosotros hiciéramos un dibujo, y dijéramos, ese dibujo está horrible. El sueño es nuestra propia elaboración, sí, es verdad, de nuestro inconsciente, pero no podemos en todo caso deshacernos de nuestro propio pensamiento inconsciente, de nuestras propias elaboraciones, de nuestras propias creaciones, ajá, aunque no hayan sido voluntarias. Es que eso es lo asombroso, eso es lo, digamos, importante también de todo este texto y de este párrafo en particular. Repito, por el análisis de este sueño, yo sé que esos actos de juicio que semejan cumplirse por primera vez en el sueño, admiten en su literalidad, es decir, de forma directa, otro modo de entenderlos, en virtud del cual se vuelven indispensables para la interpretación, dejando al mismo tiempo todo absurdo, despejando al mismo tiempo, perdón, repito, despejando al mismo tiempo todo absurdo, es decir, el sueño me parece una locura, el dibujo me parece horrible, pero lo que está de base, si yo hago un dibujo y no puedo apartar de mi mente algo, un pensamiento, este pensamiento que también justo da origen al sueño, eso absurdo se entiende en relación con el pensamiento que hemos, digamos, tenido antes, hablando de antes no solo los días pasados, sino justo en relación con toda nuestra historia. Mm, Continúa el texto. Con la frase, entre comillas, yo procuro aclararme un poco las relaciones de tiempo, se cierra comillas, me pongo en el lugar de mi amigo, nos dice aquí Strachey, era Fliss, quien en la realidad procura aclarar las relaciones de tiempo de la vida. Aquí hay, digamos, no hay, esta observación no está en el texto y ciertamente es una frase que está usando Freud para describir el trabajo de su amigo Wilhelm Fliess. Esto fue, digamos, la razón por la cual Freud quería mucho a Fliess. Fliess fue de las primeras personas que leía a Freud, ¿no? Fue un crítico, fue un otro médico también judío, que justo acompañó a Freud en sus primeros pasos de la medicina hacia, digámoslo así, la neurología y luego posteriormente a una psicología particular que Freud denominó psicoanálisis. Eh, a ver, vamos a ver. Entonces, cuando Freud dice que su amigo procura aclarar las relaciones de tiempo en la vida, era una teoría de Wilhelm Fliess, teoría que se comentó el video pasado, ¿vale? Y teoría, por supuesto, que James Strachey toma a la letra y trata como de hacer malabares. Continúa Freud.
Así, la frase pierde el significado de un juicio que se resolvería contra el disparate de las frases anteriores. Y la intercalación, entre comillas, es decir, es otro pensamiento del sueño, que me parecen inverosímiles, es decir, esta relación de tiempo que hacía en el sueño donde le cuenta a su padre, estoy haciendo aquí memoria, en el sueño que narra Freud en el video pasado, recibe un aviso del gobierno local en el cual le exigían el pago por una hospitalización de 1851, pero a Freud no le parece esto posible, no le parece esto creíble, porque Freud no había nacido en ese momento. Ajá, él nació en 1856. Y dicen, bueno, pues ¿cómo voy a pagar algo que yo no había nacido? Entonces va y le dice a su papá. Por eso todo esto esto ocurre en el sueño en el cual aparece esta frase, aparece este pensamiento, digámoslo, en el sueño. Se me antoja verosímil. Ajá. No, perdón, la intercalación que me parecen inverosímiles forma unidad con la frase posterior, se me antoja verosímil, es decir, todo esto va unido, todo este pensamiento dentro del sueño de Freud iba unido. Continúa el texto. Poco más o menos con esas palabras, repliqué a la dama que me contó la historia clínica de su hermano, entre comillas. Me parece inverosímil que el grito, naturaleza, naturaleza, tuviera algo que ver con Goethe. Considero muy probable que poseyera el significado sexual que usted conoce. Ahí finalizan las comillas. Es decir, toda esta frase que le dijo Freud a una paciente que le platicaba sobre la locura de su hermano, fue, digamos, unida en el sueño por el, el carácter de lo verosímil, inverosímil, verosímil, lo posible. Ajá. Es decir, creo o no creo, me es creíble o no me es creíble, yo lo creo posible o yo lo creo imposible. Ajá. Continúa el texto. Es cierto que aquí se formuló un juicio, pero ello no ocurrió en el sueño, sino en la realidad. Y con ocasión de algo que es recordado y usado por los pensamientos oníricos, aquí es justamente donde va aterrizando. Ciertamente podemos eh, manifestar extrañeza por nuestros sueños, pero esto también, esta extrañeza que tenemos hacia lo que nosotros mismos no representamos en nuestros sueños, viene por ese despegue, digamos, del pensamiento que tenemos de vigilia con el pensamiento latente, con ese pensamiento que he expuesto al principio de este video como inconsciente. Ujú. Continúa el texto. A ver, antes de continuar el texto, es como si nosotros nos olvidáramos de lo que pensáramos, pero ese pensamiento del cual nosotros ya no nos ocupamos, ya no, no le ponemos atención, sigue ahí, ajá, en nuestra, eh, ¿cómo decirlo? Podría decir en nuestro inconsciente, pero también eh, en esa relación que tenemos con nosotros mismos a través del tiempo. Es que aquí se está dejando entrever esta madeja de representaciones, esta representación, esta, ¿cómo decirlo? Esta forma a través de la cual Freud va planteando un modelo de la mente humana. Pensamos en algo, nos dejamos de ocupar de ese pensamiento, pero el pensamiento no muere. El pensamiento, el deseo, el sentimiento, la emoción va y encuentra lugar eh, donde habita, donde establece relación con otros pensamientos, con otras impresiones, con otras emociones, y vive ahí, lejos de nuestra atención. Ajá.
Continuamos con el texto. El contenido del sueño se apropia de ese juicio como de cualquier otro fragmento de los pensamientos oníricos. El número 18 con el cual el juicio del sueño se enlaza disparatadamente testimonia también una huella del contexto del que fue arrancado el juicio real. Aquí debo destacar que Freud está usando la palabra juicio que yo estoy asociando, yo puedo estar en un error, el texto nos lo va a aclarar. Yo lo estoy asociando con el pensamiento. Ajá. Juicio, pensamiento, ¿cómo decirlo? Vamos a dejarlo así, juicio o pensamiento, ¿vale? Continuamos. Por último, entre comillas, no sé con certeza el año en que escribimos. Esto está tomado del sueño. Ahí se cierran las comillas y continúa el análisis. No está destinado sino a establecer mi identificación con el paralítico, en cuyo examen médico había sido ese realmente uno de los puntos de apoyo. Mm, todo esto está narrado en el primer video de esta serie, digamos, de este abordaje de el absurdo en los sueños o las operaciones intelectuales en los sueños. Ajá. Continúa el texto. Con vistas de resolver los aparentes actos judicativos, es decir, que emiten un juicio del sueño, podemos recordar la regla que ya vimos para la ejecución del acto interpretativo. A saber, antes de continuar, nota 33, véase página 120, 125. Esto estaba en el volumen 4, es decir, debe ser uno de los primeros videos acerca de la interpretación de los sueños. A ver, déjenme ver si lo puedo aclarar, si lo puedo tener de memoria esto. Con vistas de resolver los aparentes actos judicativos del sueño, podemos recordar la regla que ya vimos para la ejecución del trabajo interpretativo. No tengo ahorita junto a mí el volumen número 4, sino con todo gusto. A ver, a saber, dice el texto. Cabe desechar como apariencia inesencial la trabazón que el sueño establece entre sus componentes y someter cada elemento por sí a la reconducción. Mm, ¿Cómo lo podemos abordar esta frase, este planteamiento de Freud? Podremos decir que podemos tomar cada elemento del sueño, así cada elemento, como un motivo independiente de análisis. Continúa el texto. El sueño es un conglomerado que debe ser descompuesto de nuevo a los fines de su investigación. Aquí nos remite Strachey a la página 420, pero vamos a continuar. Pero por otra parte debe observarse que en los sueños se exterioriza una fuerza psíquica que produce esa trabazón aparente. Vale decir, somete al material adquirido por el trabajo onírico a una, esto se destaca, elaboración secundaria. Continúa el texto normal. Aquí estamos frente a exteriorizaciones de ese poder, que después apreciamos como el cuarto de los factores que participan en la formación del sueño. Aquí Strachey nos remite a las páginas 485 y siguientes. Ya esas páginas deben ser el capítulo sobre la psicología de los procesos oníricos, ¿no? Mira, ya miren, el capítulo 7 ya me lo sé, bueno, me sé el título al menos de memoria y empieza en la página 504. Pero entonces, eh, vamos a seguir escuchando más acerca de lo absurdo en el sueño, nos está avisando Strachey. Realmente no sé para qué nos avisa. Continuamos. El sexto ejemplo del pensamiento o de cómo se relaciona el pensamiento con el sueño. Dice, busco otros ejemplos de trabajo judicativo.
judicativo, de juicio, ajá, de una opinión que damos nosotros acerca de nuestros propios sueños. Repito, busco otros ejemplos de trabajo judicativo en los sueños ya comunicados. En el sueño absurdo de la carta de la municipalidad, véase páginas 434 y siguientes. Esto lo dice Strachey, lo digo yo, véase el primer video del el absurdo en los sueños. Pregunto, lo que sigue es contenido también de aquel sueño. ¿Y poco después te casaste? Hago la cuenta de que yo soy nacido en 1856 y me parece como si este sueño siguiera inmediatamente, perdón, como si este año, repito, hago la cuenta de que soy nacido en 1856 y me parece como si este año siguiera inmediatamente al otro. Recordemos, en aquel sueño 1851, al parecer seguía a 1856. Esa era otra de las locuras de ese sueño, otra de esas manifestaciones de lo absurdo en ese sueño. Continúa el texto. Eh, Esto se reviste, es decir, se envuelve por entero con la forma de un, se destaca, razonamiento. Ujú. Mm, a ver, es decir, pareciera como si en el sueño Freud se diera cuenta de que 1851 no sigue a 1856. Ajá. Oh, mira, esto no lo había abordado Freud, pero aquí está justamente la relación el origen de esa absurdidad, el origen de esa aparente locura o aparente carencia de sentido. Dice, mi padre se casó en 1851, poco después del ataque. Yo soy el mayor y nací en 1856. Por tanto, ello es correcto. Aquí lo que podemos notar de esto que nos acaba de decir Sigmund Freud, cómo el sueño le representa dos cifras, como si fueran una inmediatamente después de la otra, justo porque es lo que importa para el soñante, para Sigmund Freud. No importa si el uno le sigue el 2, luego el 3, 4, 5 y luego el 6. Eso no importa para el sueño. ¿Por qué? Eh, el sueño, lo hemos abordado ya antes, es de nosotros para nosotros. Ujú. Lo que aquí se está estableciendo, esta relación 1851, 1852, 1856, perdón, des. Acabo de hacer una reducción de 2,6. Repito, la razón por la cual en el sueño 1851 le sigue 1856 es porque ahí está Freud, ahí está el soñante. Cuando digo Freud, recordemos, estamos tomando a Sigmund Freud como un ser humano normal, como ustedes y como yo. Ustedes sueñan para ustedes, yo sueño para mí. Ajá. La razón por la cual en ese sueño no había 1852, 1853, etcétera, es porque no importaban esos años. Simplemente su padre se casó o sus padres se casaron y él nació. Eso es todo lo que importa. Así como esta motocicleta que pasaba frente a mi casa. Permítanme. Ay, eh, eso es todo lo que importa para el sueño, para el soñante. No me importan los números, es como si dijera el sueño. No me importan los números, no me importa la lógica. Se casaron mis padres y yo nací. Eso es todo lo que importa. Ujú. Por eso dice, por tanto, ello es correcto. Continúa el texto. Nosotros sabemos que esta conclusión está falseada por el cumplimiento del deseo y que la frase que preside los pensamientos oníricos reza. Esto es justamente, ¿no? Entre comillas. 4 o 5 años, eso para mí es un instante, ni merece que se lo tome en cuenta. Esto se decía
pero no al respecto de ese sueño. En el primer video de esta serie de el absurdo en el sueño, o los sueños absurdos, ese sí no me lo he aprendido, eh, esto se decía al respecto de una publicación. Ah, no es cierto, no es cierto. Se decía al respecto del análisis de este supuesto paciente E, que era en realidad Sigmund Freud. Cuando Freud usa esta frase anteriormente, en ese primer video, se le decía, o se usaba esta frase para defender el tiempo invertido por Freud en su propio análisis. Tiempo que, dice, le dio los resultados más positivos que podría haber esperado. Uh-huh. En aquella elaboración previa que Freud había hecho de este sueño, del sueño de, digámoslo así, el ataque, mm, Freud comparaba 4 o 5 años con toda la vida. ¿Qué son 4 o 5 años comparados con toda la vida? Continuó en la elaboración de esa aproximación, siendo que yo había sufrido toda la vida de este síntoma, síntoma que finalizó, síntoma que terminó gracias a mi propio autoanálisis. No lo dice el texto, es, digamos, la forma en la cual lo estoy expresando yo ahorita. Uh-huh. Aquí cuando se repite esta frase, 4 o 5 años, eso para mí es un instante, ni merece que se lo tome en cuenta, es otra forma a través de la cual Freud se relaciona con su propio sueño. Es que, repito, lo importante, y esto lo voy a repetir, yo creo que no solo en la interpretación de los sueños, sino al abordar toda la obra freudiana, lo importante no es lo que dijo Freud sobre Freud mismo. Eso, de esa relación, de esas observaciones, de ese procedimiento que Freud inaugura consigo mismo, debemos abstraer, debemos tomar el análisis. Y este análisis no como una práctica que vayamos nosotros a llevar al mundo exterior antes que a nosotros mismos. Lo que invita el psicoanálisis es justo a establecer una relación con nosotros mismos a través de nuestros sueños, a través de nuestros síntomas, a través de nuestras palabras. Ajá. Y continúa el texto, pero desde los pensamientos oníricos, cada fragmento de ese razonamiento ha de determinarse diversamente en su contenido y forma. Es el paciente cuya perseverancia irrita a mi colega el que piensa casarse enseguida que termine la cura. El modo como trato a mi padre en el sueño recuerda aún, se destaca, interrogatorio o aún se destaca también examen. Y por esa vía, a un profesor universitario que en el momento de la inscripción tenía por costumbre recoger las señas personales completas. Viene entre comillas, fecha de nacimiento, contesta 1856. Patré, entre comillas, ¿no? Patré. Me parece que esto es, mm, no sé si sea alemán para la palabra padre. Voy a buscarlo. Patré. Ajá. Al parecer es francés. Eh, mm, Miren, estoy buscando, pensé que era, no, pensé que era padre, pero al parecer patré. No estoy seguro si sea alemán, si sea francés,
Patre en francés quiere decir pastor, pero en francés, a ver, se los voy a poner acá. La A tiene un símbolo así, como... Entonces, realmente, y esto es también otra de las dificultades de leer a Freud, no solo tenemos el hecho de que Freud era políglota, hablaba bien bueno, su lengua natal era el alemán, eh, inglés, francés, griego, latín, español, eh, y otros dialectos. No solo es eso, sino que también en la relación que establece no solo Freud, sino los individuos, tanto niños como adultos, no está tampoco descabellado el hecho de que inventen palabras o inventemos palabras. Ajá. Eh, Aquí Patré, lo que a mí me evoca es padre. Ajá. No creo yo, no creo que sea una palabra francesa, simplemente dice patré y está entre signo de interrogación, ¿no? Es decir, eh, a ver, vamos a ver. A eso se respondía agregando el nombre de pila del padre, la descendencia latina. A ver, repito, a eso se respondía agregando el nombre de pila del padre, la descendencia latina. Desinencia. No, miren, aquí otra vez y nuevamente otra dificultad de estudiar a Freud. Estas palabras, miren, una desinencia es un morfema final o parte final de una palabra que indica algún tipo de variación gramatical, como el género, el número y el caso o el tiempo verbal, entre otras. Las tres desinencias del infinitivo son ar, er, ir. Realmente no lo estoy entendiendo. A ver un ejemplo. Aquí hay otra definición de desinencia. Es la parte del verbo que se ve modificada por el tiempo verbal, el modo y la persona en que está conjugado el verbo. Por ejemplo, partieron, partan, partiremos. Ok. Mm, Repito entonces. A ver, vamos a ver. Voy a tratar de rastrear. A ver, a ver, a ver. Estábamos hablando en un principio acerca de cómo en el sueño tenía una lógica que no hubiera ningún año intermedio entre 1851 y 1856. Ajá. 4 o 5 años. Eso para mí es un instante, ni merece que se lo tome en cuenta. Por eso el sueño no lo toma en cuenta. Ajá. Pero desde los pensamientos oníricos, cada fragmento de ese razonamiento ha de determinarse diversamente en su contenido y en su forma. Es el paciente cuya perseverancia irrita a mi colega, el que piensa casarse enseguida que termine la cura. Esto se vio en el análisis pasado de este sueño. Continúa. El modo como trato con mi padre en el sueño recuerda a un interrogatorio o a un examen. Y por esa vía a un profesor universitario que en el momento de la inscripción tenía por costumbre recoger las señas personales completas. Fecha de nacimiento, 1856. Patre, entonces era latín, mira. A esto se correspondía el agregado al nombre de pila del padre, la desinencia latina. Desinencia, no era descendencia, era desinencia. Es decir, una finalización latina. Ajá. Y los estudiantes suponíamos que ese consejero áulico, que era, aquí nos dice el traductor eh, del alemán Hofrat, extraía del nombre del padre conclusiones. Wow. Que el nombre de pila del inscrito en ningún caso le habría permitido obtener. Así, el sacar conclusiones, eso se destaca. Repito, así el sacar conclusiones contenido en el sueño no era sino la repetición de ese otro
sacar conclusiones que emerge como parte del material de los pensamientos oníricos. Es decir, esto está un poquito complicado. Bueno, ¿qué digo un poco? Está complicado. El maestro de Freud le preguntaba el nombre del padre agregado, digamos, en latín, para sacar conclusiones, lo cual indica cierta discriminación. Recordemos, justo era la forma a través de la cual Freud se relacionaba con pues, los demás. Justo, y es que no se limita a Freud. Mm, Esto que está, digamos, ejemplificando Freud con la interpretación de los sueños, muestra cómo la sociedad en la cual Freud vivía lo hacía sentir, digamos, vulnerable, lo hacía sentirse discriminado por el hecho de ser judío. Ajá. Esto ha sido también parte fundamental del texto de la interpretación de los sueños, ¿no? Freud nos da cuenta, y de hecho nos ha narrado en alguna de las lecturas más o menos de la mitad del cuarto tomo, ciertamente a mí me llegaron, me hicieron sentir feo por cómo el papá de Freud había sido discriminado desde que era joven. Ya no hablemos de Freud, el papá de Freud. Eh, mm, vamos a continuar, ¿vale? No quiero desviarme mucho. Ah, entonces, justo sacar conclusiones del maestro era, perdón, sacar conclusiones del sueño era la repetición de ese sacar conclusiones del maestro de Freud. Ajá. Continúa el texto. Gracias a ello nos enteramos de algo nuevo. Cuando el contenido onírico ocurre, repito, cuando en el contenido onírico ocurre una conclusión, ella con seguridad proviene de los pensamientos oníricos, la conclusión. Pero en estos puede contenerse como fragmento del material recordado o puede enlazar entre sí, como unión lógica, una serie de pensamientos oníricos. En todos los casos, la conclusión del sueño, otra motocicleta, repito, la conclusión del sueño figura una conclusión proveniente de nuestros pensamientos oníricos. Nota número 34. Estos resultados, nos dice Freud, corrigen en algunos puntos mis anteriores indicaciones sobre la figuración de las relaciones lógicas. Aquí Strachey nos remite a la página 317 y 18. Continúa la nota 34. En aquel primer pasaje se describe el comportamiento general del trabajo del sueño, pero no se toman en cuenta sus operaciones más finas y cuidadosas. Ajá. Continuamos con el texto principal. A ver, déjenme ver. Estamos en la 4:49. No, todavía nos resta. Pero ya me he decidido a acabar este texto. Es algo difícil esto, pero también es muy satisfactorio, ciertamente, entrar a este tipo de trabajo, enfrentar este tipo de dificultad, al menos para mí. En este punto podremos proseguir el análisis de este sueño. Permítanme ver, ¿se está grabando todo bien? Sí. En este punto podremos proseguir el análisis de este sueño. El interrogatorio del profesor trae el recuerdo del registro que en mis tiempos se redactaba en latín de los estudiantes de la universidad. Trae además el de mi carrera universitaria. Se destaca 5 años. Ahí finaliza el destacamiento, ¿vale? Um, bueno, voy a leerlo otra vez para pronunciar lo que se destaca con otras palabras, ¿vale? Los 5 años previstos para los estudios de medicina fueron también demasiado pocos para mí. Seguí trabajando impertérrito unos años más y en el círculo de mis conocidos se me juzgó mal logrado. Dudaban de que yo hubiera de conseguirlo.
Esto nuevamente está destacado y entre comillas. Ajá. Entonces me decidí con rapidez a rendir mis exámenes y lo conseguí, a pesar de la dilación. Dilación quiere decir tardanza, ¿vale? Un nuevo refuerzo de los pensamientos oníricos que yo pongo con arrogancia a mis críticos. Repito, me he equivocado aquí en la lectura. Un nuevo refuerzo de los pensamientos oníricos que yo opongo con arrogancia a mis críticos. Lo que sigue está entre comillas. Si no me quieren creer porque me he tomado tiempo, yo igual lo conseguiré, perdón. Llegaré a la conclusión. Ya en muchas oportunidades sucedió así y finaliza en las comillas, es decir, todo este pensamiento, ¿no? Mm, y esto es, digamos, también como, no que Freud se reclamara a sí mismo perder el tiempo. Freud, una vez más, está aquí y de hecho se señala a él mismo arrogante. eh, Señala la oposición que ha encontrado en su sociedad, hablando de una sociedad médica. Entonces, es también una forma a través de la cual nos vamos acercando no solo a la obra de Freud, sino a la vida de Freud, a los sentimientos y a todo lo que implica el trabajo psicoanalítico aún al día de hoy. Voy a continuar. El mismo sueño contiene en su fragmento inicial algunas frases a las que no puede impugnarse con fundamento su carácter de argumentación. A ver, otra vez más, cambiando palabras, ¿no? Impugnarse, negárselo, una doble negación, no puede negarse. Voy a repetir, el mismo sueño contiene en su fragmento inicial algunas frases que tienen un carácter de argumentación. Y esta, por cierto, esta frase no es absurda, sino que podría hacerse igualmente en el pensamiento de vigilia. Lo que sigue está destacado, ¿vale? Mira, es parte del sueño. La carta de la municipalidad me resulta en el sueño cómica, pues en primer lugar, en 1851, yo todavía no había nacido. Y en segundo lugar, mi padre, a quien el asunto podría referirse, ya está muerto. Esta es, digamos, la forma en la cual es esta frase, ¿no? Tiene sentido, ciertamente. Continúa el texto y esto, lo que sigue ya no está destacado, está escrito normalmente. Ambas cosas no solo son en sí correctas, sino que coinciden por entero con los argumentos reales a que yo habría recurrido en caso de recibir una carta semejante. Perdón, un gallito y eso me indica hidratarse. Repito, ambas cosas no solo son en sí correctas, sino que coinciden por entero con los argumentos reales a que yo habría recurrido en caso de recibir una carta semejante. Por el análisis anterior, sabemos que este sueño nació del suelo de pensamientos oníricos profundamente enconados y cargados de ironía. Y si además se nos permite suponer que los motivos para la censura eran muy fuertes, comprenderemos que el trabajo del sueño tuvo todas las razones para crear, siguiendo el modelo contenido en los pensamientos oníricos, una se destaca. Refutación intachable de una exigencia disparatada. Wow. Refutación. Una negación intachable. Bueno, no negación, es más bien como afrontamiento. Refutar. Refutar, negar, discutir. Refutación intachable de una exigencia disparatada. Continúa el texto. Pero el análisis nos muestra que aquí el trabajo del sueño no se entregó a una recreación libre, sino que debió usar para ello un material tomado de los pensamientos oníricos. Es como si en una ecuación algebraica apareciesen, además de los números, signos de suma y resta, de potenciación y radicación.
y alguien, copiándola sin comprenderla, repito, copiándola sin comprenderla, volcara en su copia tanto los signos de las operaciones cuanto los números, pero mezclándolos sin concierto. Aquellos dos argumentos, los del contenido del sueño, admiten que se los reconduzca al siguiente material. Me resulta penoso pensar que muchas de las premisas que yo pongo en la base de mi resolución psicológica de las psiconeurosis han de provocar, cuando se las conozca por primera vez, incredulidad y burla. Así, debo aseverar que ya impresiones del segundo año de vida y a veces del primero dejan una huella permanente en la vida mental del que después enferma y, aunque muchas veces deformadas y exageradas por el recuerdo, pueden constituir el fundamento primero y básico de un síntoma histérico. Ciertos pacientes a quienes enfrento con esto en el momento adecuado suelen parodiar, es decir, burlarse el esclarecimiento que así acaban de adquirir, diciendo que están dispuestos a rastrear recuerdos del tiempo en que, se destaca, aún no habían nacido. Y temo, con fundamento, que parecida acogida ha de tener el descubrimiento del insospechado papel que desempeña, se destaca, el padre respecto de las más tempranas mociones sexuales en el caso de ciertas enfermas mujeres. Referencia eh, a la página 266 y 267. Esto fue en el volumen 4, claro está. Y no obstante, según mi bien fundada convicción, ambas cosas son verdaderas. Aquí es algo que he estado estudiando y antes de continuar, no, bueno, voy a finalizar este párrafo eh, porque pues tiene todo que ver con mi obra. Una vez más, no estoy tratando de vender ahorita mi libro. Ciertamente Amazon no me la deja fácil, pero voy a continuar, finalizo este párrafo, este sueño y les comento al respecto de esto. En refuerzo de lo dicho, quiero aducir ejemplos en que un niño pierde a su padre a edad muy temprana y después ciertos sucesos de otro modo inexplicables demuestran que conservó inconscientes recuerdos de la persona desaparecida tan pronto para él. Sé que mis dos aseveraciones descansan en conclusiones, eso de conclusiones se destaca, cuya validez se objetará, es decir, la validez de las conclusiones. Y estamos hablando del texto que funda el psicoanálisis en 1900. Se van a discutir, no se van a aceptar, pero ahorita les comento un poco más al respecto. Es, por tanto, un logro del cumplimiento de deseo el que precisamente el material de estas, se destaca, conclusiones cuyo rechazo me temo, continúa el texto normal, sea usado por el trabajo del sueño para producir conclusiones irrefutables. Ok, ahí está el cumplimiento del deseo de aquel sueño de Freud. Pero antes de continuar con el ejemplo 7, mmm, eh, lo que yo no solo expongo en el capítulo 3 y 4 de mi libro, hablo de la relación del no nacido con la vida. Hablo de las manifestaciones culturales a través de las cuales podemos dar cuenta de eso justamente.
de que neuróticos y también no neuróticos guardamos impresiones de nuestra vida intrauterina. Esto, por supuesto, para el año que estoy grabando esto, 2021, podría sonarnos incluso un poquito, bueno, disparatado. Ciertamente como cultura, como sociedad, hemos escuchado peores cosas. Tiene sentido, ciertamente, que sintamos desde el vientre de nuestra madre, que podamos ser influidos y que podamos guardar recuerdos desde el vientre de nuestra madre. Estimulación temprana, por ejemplo, es una de las prácticas que en la psicología admiten este tipo de experiencias. Eh, pero yo en mi libro hablo acerca de el arte, hablo acerca del amor, hablo acerca de la cultura como una de esas manifestaciones de lo que posteriormente yo me apropio de la obra freudiana como la pulsión de muerte. Ahorita vamos a, digamos, avanzar en el texto. Por supuesto, si tienen cualquier duda, cualquier comentario, no solo pueden dejarlo en la caja de comentarios, yo les invitaría a ver la lectura que estoy haciendo de mi libro. Hay una lista de reproducción en este canal. La lista de reproducción tiene por título el nombre de mi libro, ¿vale? Sexualidad infantil y crimen. Esto que les comento está en el capítulo 3 y 4. Capítulo 1 y 2 habla más bien como de un contexto histórico de mi libro. Vamos a continuar con el texto. Ya estamos creo que a 7 páginas, pero nos resta todavía trabajo. Dice el ejemplo número 7. En un sueño del que hasta ahora solo me he ocupado tangencialmente, es decir, muy por encimita, muy superficialmente, aquí nos remite a la página 414, se expresa con nitidez al comienzo el asombro por el tema emergente, es decir, que sale en el sueño. Aquí viene el sueño. El viejo Brook ha de haberme encargado alguna tarea. Lo que sigue está en mayúsculas, cosa bastante rara. Ah, continúa en minúsculas. Se refería a un preparado de la parte inferior de mi propio cuerpo, piernas y pelvis, que yo veo frente a mí en la sala de disección, pero sin sentir su falta en mi cuerpo, y también sin sombra de temor. Luis N. está ahí y hace el trabajo conmigo. La pelvis ha sido eviscerada, es decir, se le sacaron las vísceras. Ajá. Y se ve ahora su lado superior, ahora su lado inferior, ambos mezclados, es decir, se ve la pelvis ya sin vísceras, pero se ve a veces su lado superior, su lado inferior y luego mezclados. Ajá. Pueden verse espesas protuberancias de color carne, frente a las cuales pienso, todavía en el sueño, en hemorroides. También debió limpiársele cuidadosamente algo que había encima y que parecía papel de estaño arrugado. Antes de continuar, nota 35. Esto ya se refería antes. Staniol, entre comillas, es una alusión al libro de Stanius sobre el sistema nervioso de los peces. Esto se había visto anteriormente en la página 414, ¿vale? Continúo con el sueño. Después estaba de nuevo en posesión de mis piernas e iba de paseo por la ciudad, pero porque estaba cansado, tomé un coche. El coche me llevó, para mi asombro, a través de los portales de una casa que se abrieron y lo dejaron pasar por un corredor que, desfondado al final, conducía otra vez al aire libre. Nota 36, a ver. Nos dice, no sé si sea Strachey o sea Freud, el lugar del corredor de mi casa, donde se guardaban los cochecitos de los niños de sus moradores, pero por lo demás sobredeterminado de manera múltiple. Ok, continúo con el sueño. Finalmente deambulaba yo con un guía alpino que llevaba mis cosas por cambiantes paisajes. El trecho me cargó también
Un trecho me cargó también a mí, por consideración a mis cansadas piernas. El suelo era ceganoso. Marchábamos por el borde. Había gente sentada en el suelo, entre ella una muchacha. Eran como indios o como gitanos. Antes, permítanme, antes había yo avanzado por ese suelo resbaladizo, asombrándome siempre de que pudiera hacerlo también después del preparado. Por fin llegamos a una pequeña cabaña de madera que remataba en una ventana abierta. Allí el guía me depositó y, y puso sobre el alféizar dos tablones de madera ya dispuestos, de madera de echar un puente, de manera de echar un puente sobre el abismo que debía salvarse desde la ventana. Entonces sentí real angustia por mis piernas, pero en lugar del esperado paisaje, vi a dos hombres adultos que yacían, es decir, que estaban tendidos sobre bancos de madera adosados a las paredes de la cabaña, como si a, como y como a dos niños que dormían junto a ellos, como si no fuesen tablones, sino los niños, los destinados a posibilitar el pasaje. Desperté despavorido. Ahí finaliza el sueño, un sueño bastante largo, pero vamos a ver el análisis. A quien alguna vez se haya formado una impresión exacta de la vastedad de la condensación onírica, le será fácil imaginar qué gran cantidad de páginas exigiría el análisis detallado de este sueño, sí, sin duda. Pero para alivio de nuestra hilación, es decir, de la exposición, solo tomo aquí como ejemplo el asombro experimentado en sueños, que en este caso se da a conocer por la intercalación, es decir, ¿cómo decir? Alternación, la sucesión alternativa uno después de otro, ajá. Cosa bastante rara, entre comillas. Ujú. Es decir, vamos únicamente a analizar la frase, cosa bastante rara, nada más. Continúa el análisis. Paso a considerar la ocasión del sueño. Fue la visita de esa dama, Luis N., que también en el sueño asiste al trabajo. Entre comillas dice, préstame algo para leer. Le ofrezco She, ella, de Ryder Haggard, entre comillas. Un libro raro, se destaca raro, ¿vale? Por eso lo leo así. Un libro raro, pero lleno de un sentido oculto. Así empiezo a exponerle. El eterno femenino, lo imperecedero de nuestros afectos. Finalizan las comillas. Entonces ella me interrumpió. Ah, a eso ya lo conozco. ¿No tienes nada tuyo? Finaliza la frase de esta mujer. Continúa Freud. Ahí le responde, no, mis obras imperecederas todavía no fueron escritas. Y entonces, responde ella, ¿cuándo aparecen tus sedientes? Sedientes, así está escrito. Bueno, ok, vamos a dejarlo así. Y entonces, ¿cuándo aparecen tus sedientes, entre comillas, últimos esclarecimientos, cierra comillas, que, como has prometido, serán legibles también por nosotros? Me pregunta algo mordaz. Oh, se está burlando de ella, se está burlando esta mujer de Freud. Eh, ahora reparo en que es otro el que habla por su boca y callo. Mira, pienso en el triunfo que me cuesta dar a publicidad, aunque solo sea el trabajo del sueño, en el que tanto de mi intimidad debí revelar, ciertamente. Permítame un segundo, ya mi garganta me está diciendo que necesita un poquito de chocolate, chocolate sin azúcar. Mm, ay, mm. Sigue una cita. Mm,
Déjenme ver. Viene la nota 37 después de la cita. Es una cita en español. Gracias, Freud. Bueno, su original será en alemán, pero nos la pasaron así. Lo mejor que alcanzas a saber, no puedes decirlo a los muchachos. En este momento, este texto me evoca una cierta paciencia, una... me invita a esperar. Continúo con el texto, ¿vale? Y aquí nuevamente hay muchas palabras destacadas. Voy a leerlo con un tono distinto, ¿vale? Para no detenerme a decirles esto está destacado. El preparado con mi propio cuerpo, que en el sueño me encargan, es por tanto el autoanálisis ligado con la consumación, ligado con la comunicación de mis sueños, perdón. Aquí en cuanto a autoanálisis, viene la nota 38 que nos dice el autoanálisis de Freud, nos dice Strachey, perdón. El autoanálisis de Freud durante los años previos a la publicación de este libro es uno de los temas de su correspondencia con Fliess. Véase la parte 3 de la introducción de Chris a dicha correspondencia. Vamos a continuar entonces. Voy a repetir esto, nuevamente destacando las palabras. El preparado con mi propio cuerpo, que en el sueño me encargan, es por tanto el autoanálisis ligado con la comunicación de los sueños. El viejo Brook aparece aquí a justo título, es decir, de manera muy precisa. Continúa. Ya en esos primeros años de trabajo científico ocurrió que yo dejé estar un descubrimiento hasta que una orden enérgica de él... Ay, changos, no puedo contestar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no puedo contestar ahorita. A ver, el viejo Brook aparece aquí a justo título, ya que en esos primeros años de trabajo científico ocurrió que yo dejé estar un descubrimiento hasta que una orden enérgica de él me forzó a publicarlo. Permítame un segundo. Y continúa el texto, pero los otros pensamientos que se devanan desde el coloquio con Luis N. muerden demasiado en lo hondo para que puedan hacerse conscientes. Experimentan un desvío por el material que se evocó colateralmente en mí, merced a la mención de She, de Rider Haggard. Sobre este libro y sobre... un segundo. Sobre este libro y sobre otro del mismo autor, Heart of the World o Corazón del Mundo, recae el juicio, entre comillas, bastante raro. Y numerosos elementos del sueño están tomados de ambas novelas fantásticas. El suelo ceganoso por el cual uno es cargado, el abismo que debe salvarse mediante los tablones allí tendidos, provienen de She, es decir, del libro. Los indios, la muchacha y la cabaña de madera, de Heart of the World, es decir, del libro del corazón del mundo. En las dos novelas, una mujer es la guía y en ambas se trata de expediciones peligrosas. En She, de un atrevido viaje a lo no descubierto, a lo jamás hollado. Las cansadas piernas han sido, según caigo en la cuenta, a raíz del sueño, una sensación real de aquellos días. Probablemente respondía a ellas mi fatigado talante, a la pregunta duditativa, no, dubitativa, entre comillas, ¿por cuánto tiempo más habrán de sostenerme mis piernas? Wow.
Dubitativa. Es una palabra que no encuentro muy seguido. Permítame un segundo, me gustaría buscarla. Dubitativo o dubitativa, que tiene o muestra duda, que implica o denota duda. Ok, pregunta dubitativa, es como una reiteración, ¿no? Pero vamos a continuar. En Shi, en el libro Shi, la aventura termina así. La guía, en lugar de conquistar la inmortalidad para sí y para los otros, halla la muerte en el misterioso fuego central. Es innegable que una angustia de esa índole ha estado activa en los pensamientos oníricos. La cabaña de madera es con seguridad el sarcófago, la tumba, pero en la figuración de este, el menos deseado de todos los pensamientos, el trabajo del sueño consumó su obra maestra mediante un cumplimiento de deseo. En efecto, ya una vez había estado en una tumba, pero fue en Orvieto, en una tumba etrusca exhumada, una cámara estrecha con dos bancos de piedra adosados a las paredes, adosados es decir, como pegados, a las paredes, sobre los cuales yacían los esqueletos de dos adultos. Y el interior de la cabaña de madera, oh, ya me llegó la notificación. Ok, bien. Continúo. Y en efecto, ya había estado en una tumba. Ok. Y el interior de la cabaña de madera muestra en el sueño ese mismo aspecto, solo que la piedra fue sustituida por madera. El sueño parece decir, entre comillas, si es que ya has de descender a la tumba, que sea una tumba etrusca. Wow. Se cierran las comillas y continúa el texto. Y con esta voltereta muda la más triste de las expectativas a una expectativa deseada. Nota número 39 nos dice Strachey. Este detalle se utiliza como ejemplo en el texto El porvenir de una ilusión en el tomo 21. Ay, Strachey. Perdónenme, pero a veces Strachey, algunas observaciones son buenas, otras son... Ay, mejor me reservo mi comentario. Continúa el texto. Por desgracia, él puede, como pronto sabremos, trastornar hacia lo contrario, solamente la representación que acompaña al afecto, pero no siempre al afecto mismo. Wow. Aquí hay un asterisco. Ay, no. Una frase en alemán. Aquí el asterisco está ligado a las palabras trastornar hacia lo contrario. Dice del alemán Verkerung ins Gegenteil, vale decir, lo que era temor se convierte en deseo, una inversión, y pasa a ser agente lo que antes era paciente. Yo bajo a la tumba, no me bajan a ella. Ok, ya no sé qué quería decir eso, pero vamos a continuar, ¿vale? Es que estas asteriscos, notas, ciertamente no es una lectura fácil. Continuamos con el texto, ¿vale? Para seguir abordando ya y finalizando, ya no estamos tan lejos. Con tiempo ya podremos también encargarnos de saber qué es lo que quería decir Freud. Mm, por supuesto, si tienen alguna duda, pienso yo que la exposición ha sido clara. Si tienen alguna duda en la caja de comentarios, eh, continúa el texto. Por eso me despierto despavorido. Ah, claro. Después de que se conquistó una figuración, es decir, a ver, voy a continuar, ¿vale? Finalizo este párrafo. Por eso me despierto despavorido. Después que se conquistó una figuración, la idea de que quizás los niños alcanzarán lo que al padre le fue denegado, una nueva alusión a la rara novela en que la identidad de una persona es conservada a través de un sucederse de generaciones que abarca 2 milenios. ¡Ah! Nota número 40. Este sueño es ulterior de un análisis.
Gracias, Strachi. Gracias, gracias por participar. A ver, retomo un poco atrás, ¿vale? Permítame un segundo, permítame. Es que entre, es que ah, aprecio mucho la forma en la cual estamos comunicados al día de hoy. Aprecio mucho también a la persona que me acaba de enviar un par de mensajitos, pero ciertamente son comunicaciones que en este momento pues no necesito y de hecho me desvía un poco la concentración que tengo yo dedicada al estudio, ¿vale? Me hablaron y yo pensé debe ser una emergencia, casi nunca me hablan y ciertamente no era una emergencia, pero después de todo es mi familia, los quiero mucho, pero al momento de yo estar estudiando, estoy concentrado, tengo una cosa en la mente y de repente, ¡pum! Y si les pasó algo, despiertan preocupación en mí. Y ciertamente, por un detalle, y ha sido un detalle lindo del que me acaban de informar, un detalle hacia mi persona, pero eh, retomando el texto, por desgracia, el sueño puede mostrarnos un elemento de forma opuesta, pero aún así, lo que nosotros sentimos hacia eso, en apariencia bonito, es algo feo, es algo desagradable. Ajá. Por eso me despierto, aquí dice despavorido, y esta palabra está destacada, podemos decir aterrado. ¿Por qué? Porque Freud está soñando con su propia muerte. Después que se conquistó, es que aquí, la forma, una vez más, entre Freud y entre el traductor, entre James Strachey, este párrafo es bastante difícil. Mm, mm. La idea de que quizá los niños alcanzarán lo que al padre le fue denegado, esta idea se conquistó una parte del sueño, una nueva alusión o referencia a la rara novela en que la identidad de una persona es conservada a través de una continuación de generaciones que abarca 2 milenios. Ajá. Lo estoy poniendo con otras palabras porque ciertamente estas palabras no resultan, vaya, no diría yo fáciles, entendibles, ciertamente. Ahorita estoy ya recurriendo a mucho detalle, a mucha, ¿cómo decirlo? Estoy buscando fuertemente de saber qué fue lo que quería decir Freud con todo esto. Mm, en pocas palabras, y recordando que estamos tratando acerca de ejemplos en los cuales el pensamiento interviene en nuestro sueño. Aquí Freud, por supuesto, se ha desviado un poquito porque ya no está hablando de pensamientos, está hablando aquí de igual el trabajo del sueño, de cómo el sueño funciona, de cómo el sueño toma porciones de nuestra vida, toma porciones también de nuestros recuerdos para eh, representarnos, para mostrarnos, dice figurar, ¿no? Esta palabra que tanto trabajo me ha costado porque Freud la usa de una manera muy particular. Figurar, representar, mostrar. El sueño toma eso que vivimos para hacerse y mostrarnos, digámoslo, en este caso, una preocupación de Freud, ¿no?
Una preocupación que tiene que ver, pues, sin duda, con su trabajo, que tiene que ver con sus hijos, que tiene que ver también con con su padre. Vamos a continuar. El octavo ejemplo. En la trama de Otro sueño se encuentra también una expresión de asombro por lo vivenciado en él, pero anudada a un intento de explicación tan llamativo, tan rebuscado y casi brillante, que ya por eso solo me vería obligado a someter todo el sueño al análisis, aunque no poseyera además otros dos polos para nuestro interés. La noche del 18 al 19 de julio viajo por la línea ferroviaria del sur y oigo dormido que anuncian Holturn, 10 minutos. Aquí en Holturn viene la nota 41. Dice, no es el nombre de ningún lugar real. Esto nos lo dice James Strachey, el traductor. Ajá. Viene el sueño. Enseguida pienso en las Holoturias, un museo de historia natural, y que es este un lugar donde hombres valerosos han combatido sin éxito contra las fuerzas superiores de su señor feudal. Ah, la contrarreforma en Austria, como si fuera un lugar de Estiria o del Tirol. Ahora veo de manera desdibujada un pequeño museo donde se conservan los restos o reliquias de esos hombres. Querría apearme, pero lo aplazo. Apearme, ¿qué es apear? Un segundo. Hoy, apear. Bajar del vehículo o de una caballería. Ajá. Continúo. Entonces, desearía, a ver dónde está, dónde está. Querría apearme, pero lo aplazo. Sobre el andén hay mujeres que venden fruta. Están acu- acuclilladas sobre el piso y ofrecen las cestas tan tentadoras. He vacilado en la duda de que no tuviéramos ya tiempo y todavía ahora seguimos aquí. De pronto estoy en otro compartimiento en que los cuerpos y los cueros, perdón, repito, de pronto estoy en otro compartimiento en que los cueros y los asientos son tan estrechos que se choca con la espalda directamente en el respaldo. Nota 42. Esta descripción tampoco es comprensible para mí, pero sigo la regla fundamental de reproducir el sueño con las palabras que se me ocurren al ponerlo por escrito. Esta versión literal es también una pieza de figuración onírica. Nos remite a las páginas 508 y 9. Pero continuamos. Eso me provoca asombro. Lo que sigue está en mayúsculas, pero puede ser que dormido yo haya trasbordado. Continúa el sueño, digamos, normal, la exposición del sueño. Hay mucha gente y entre ella, una pareja de hermanos. Son ingleses. Veo con nitidez una serie de libros sobre un estante adosado a la pared. Veo Wealth of Nations y Matter and Motion de Maxwell, libro grueso y forrado de tela marrón. El hombre pregunta a su hermana sobre un libro de Schiller, si ella lo ha olvidado. Los libros son por momentos como míos, por momentos como de ellos dos. Quisiera mezclarme en la conversación para corroborar o para ir en respaldo de lo que dicen. Ahí finaliza el sueño, finaliza en puntos suspensivos, ¿vale? Me despierto con todo el cuerpo sudado. Es que todas las ventanas están cerradas. El tren se detiene en Maribor. Aquí Maribor viene un asterisco que nos dice el traductor Marburg, que en alemán designa tanto la ciudad alemana Marburgo como la actual ciudad yugoslava Maribor, en la región de Estiria. Continúa el análisis. Mientras lo ponía por escrito, se me ocurrió un fragmento del sueño que el recuerdo quiso omitir. Viene el fragmento. Digo a la pareja de hermanos, a propósito de cierta obra, it is from, puntos suspensivos, es de, es decir, para indicar el autor, ¿vale? Pero me corrijo, it is by, que quiere decir es por.
puntos suspensivos. El hombre observa a su hermana. Él lo ha dicho correctamente. Es decir, cuando dice el hombre observa, no es que el hombre mirara a su hermana en el sueño de Freud. Aquí la palabra o el verbo observa quiere decir le dice a su hermana. Ajá. Él lo ha dicho correctamente. Aquí viene aquí la nota 43. En las páginas 514, 13 y 14 se vuelve sobre este fragmento del sueño. Es que en serio, si de todos modos Freud no lo va a volver a repetir, ¿por qué Strachey lo tiene que decir? Pero bueno, ah, no puedo salir, estoy ocupado. Lo que acaban de oír es el timbre de mi casa, pero no puedo, estoy ocupado, en serio. El sueño empieza con el nombre de la estación, que puede haberme despertado. El sueño empieza con el nombre de la estación, que debe de haberme despertado apenas. Es decir, cuando le dicen el nombre de la próxima estación, Freud como que lo registra, pero sigue dormido. Sustituyo ese nombre, que era Maribor, por Holturn, que yo oí Maribor al primer anuncio, o quizá a uno posterior, lo prueba la mención de Schiller en el sueño, puesto que él nació en Marburgo, aunque no en el de Estiria. Nota 44. Nota agregada en 1909. Schiller no nació en ningún Mariburgo, sino en Marburg. Como lo sabe cualquier alumno de la escuela secundaria en Alemania. Ay, gracias. Y lo sabía yo también. Es otro de aquellos errores que se deslizan como sustitutos de una falsificación deliberada en otro punto y cuyo esclarecimiento he intentado en mi texto Psicopatología de la vida cotidiana de 1901, volumen 6 de James Strachey de la Standard Edition, volumen 6, ¿vale? De hecho es el que sigue, mira, ya sabemos qué vamos a ver después de la interpretación de los sueños. Continúa el texto. Ahora bien, por más que esa vez viajaba yo en primera clase, lo hacía en condiciones muy incómodas. El tren iba atestado y en el compartimiento me encontré con un caballero y una dama que parecían muy distinguidos y no tuvieron la urbanidad o no creyeron que valiese la pena tomarse el trabajo de disimular de algún modo su fastidio ante el intruso. Mi cortés saludo no obtuvo respuesta, aunque el caballero y la dama estaban sentados juntos en sentido contrario a la marcha del tren. Ella se apresuró a ocupar con un paraguas ante mis propias narices el lugar que tenía enfrente, junto a la ventanilla. Al punto se cerró la puerta y ellos cruzaron dichos amenazadores acerca de la apertura de las ventanillas. Probablemente notaron enseguida que yo estaba ansioso de aire fresco. Oh, pobre. Era una noche tórrida y en ese compartimiento cerrado por todas partes la atmósfera pronto se hizo asfixiante. Según mi experiencia de viajero, una conducta tan abusiva y desconsiderada es característica de personas que no han pagado su boleto o han pagado solo la mitad. Cuando vino el guarda y yo le enseñé mi boleto adquirido a alto precio, tronó la dama con dureza y a modo como de amenaza, entre comillas, mi marido tiene pase. Era ella una matrona frondosa, de rasgos desagradables y cuya edad ya frisaba el tiempo en que se marchita la lozanía femenina. El hombre no dijo, esta boca es mía. Así está escrito, el hombre no dijo, esta boca es mía, y se quedó ahí sentado sin venirle conato alguno. Yo intenté dormir. En el sueño tomé una terrible venganza de mis nada amigables compañeros de viaje. Ni sospechara el lector los insultos y escarnios que se le ocultan en los desgarrados jirones de la primera mitad del sueño. ¿Ok? Yo, bueno, algo me supongo. Después que esta necesidad quedó satisfecha, se hizo valer el segundo deseo, el de cambiar de compartimiento. Es tan frecuente que el sueño cambie de escena y sin que esa alteración le repugne en nada, que habría sido totalmente natural que yo sustituyese a mis compañeros de viaje por otros, más agradables tomados de mi recuerdo. Pero aquí interviene alguna cosa que pone objeción al cambio de escena y hace necesario que lo explique.
en el sueño. ¿Cómo fui a dar de repente a otro compartimiento? No podía acordarme de que hubiera transbordado. Entonces quedaba una sola explicación. Lo que sigue está destacado. Debí de haber abandonado dormido el vagón. Raro suceso, del cual, empero, la experiencia de los neuropatólogos ofrece ejemplos. Sabemos de personas que emprenden viajes por ferrocarril en un estado crepuscular, es decir, como medio dormidos, sin que signo alguno delate esa anormalidad. Al fin, en alguna de las estaciones del viaje, recobran por completo el sentido y entonces les asombran las lagunas de su recuerdo. Por tanto, todavía, en el sueño declaro que en mi caso es de, entre comillas, automatisme ambulatory. Es decir, esto nuevamente es una dificultad. Eh, au- automatismo ambulatorio, me parece, no sé si es latín, no sé si es italiano, pero quiere decir caminar dormido, ajá, o caminar automático. Continúa el texto. El análisis permite aclarar otra resolución. El intento de explicación que tanto me sorprende, si es que debo atribuirlo al trabajo onírico, no es original. Está copiado de la neurosis de uno de mis pacientes. Ya en otro lugar conté acerca de un hombre muy culto y que en su vida daba muestras de poseer un tierno corazón. Poco después que murieron sus padres, empezó a acusarse de inclinaciones homicidas y padeció a causa de las medidas precautorias que se vio obligado a adoptar para asegurarse contra ellas. Antes de continuar, debo decir, estoy omitiendo la nota 45. Nos remite al texto anterior. Ok. Entonces el paciente que tenía Freud, se le murieron sus papás, pero él se dice, ¿y si los maté yo? A ver, entonces, repito, poco después que murieron sus padres, empezó a acusarse de inclinaciones homicidas y padeció a causa de las medidas precautorias que se vio obligado a adoptar para asegurarse contra ellas. Era un caso de graves ideas obsesivas con plena conservación de la inteligencia. Primero se le fueron las ganas de andar por la calle, debido a su necesidad obsesiva de ver por dónde desaparecían todos aquellos con quienes se topaba, y si alguno se sustraía repentinamente de su mirada inquisidora, le quedaba la penosa sensación y la posibilidad pensada de que tal vez él lo hubiera liquidado. Imagínense eso. Tras ello había, entre otras cosas, una fantasía de fraticidio, es decir, de matar al hermano. Ajá. Pues, entre comillas, todos los hombres son hermanos, se cierran comillas. Por la imposibilidad de llevar a cabo su tarea, dejó de dar paseos y vivió encerrado entre sus cuatro paredes, pero a su cuarto llegaban de continuo, por los periódicos, noticias de homicidios que habían ocurrido ahí afuera, y su conciencia moral quiso insinuarle, bajo la forma de la duda, que él era el asesino buscado. La certidumbre de que durante semanas no había salido de su casa lo protegió un tiempo contra esas acusaciones, hasta que un día se le pasó por la cabeza la posibilidad de que él pudo, se destaca, abandonar su casa en estado de inconsciencia. Continúa el texto. Y así perpetrar el asesinato sin sospecharlo siquiera. Desde entonces clausuró las puertas de su casa, entregó la llave a la vieja gobernanta y le prohibió terminantemente que la dejase en sus manos por más que él se la pidiese. De ahí proviene entonces el intento de explicación, a saber, que yo en estado de inconsciencia he trasbordado. Se la tomo ya terminada, Se la tomó ya terminada del material de los pensamientos oníricos y así ingresó en el sueño. Evidentemente, está destinada a permitir que yo me identifique en este último con la persona de aquel paciente. El recuerdo de él se evocó en mí por una asociación fácil. Unas semanas antes había hecho con ese hombre mi anterior viaje nocturno. Estaba curado y me acompañaba a provincias, a casa de unos parientes suyos que me llamaban. Teníamos un compartimiento para nosotros. Dejamos las ventanillas abiertas toda la noche y mientras estuve despierto mantuvimos una exquisita plática.
Yo sabía que impulsos hostiles hacia su padre, nacidos en su infancia en un contexto sexual, fueron la raíz de su enfermedad. Por tanto, si me identifiqué con él, quise confesarme algo análogo. Perdón. La segunda escena del sueño me resuelve realmente en una atrevida fantasía. Perdón, la segunda escena del sueño se resuelve realmente en una atrevida fantasía, a saber, que mis dos maduros compañeros de viaje se habían conducido tan desconsideradamente conmigo que yo les estorbé con mi entrada. Ah, a ver, otra vez. La segunda escena del sueño se resuelve realmente en una atrevida fantasía, a saber, que mis dos maduros compañeros de viaje se habían conducido tan desconsideradamente conmigo porque yo les estorbé con mi entrada el nocturno intercambio de ternezas que tenían en mientes. Oh, a ver, dicho en otras palabras, estos dos viejitos se enojaron conmigo porque se querían dar amor y yo entré. Creo que está expuesto de manera clara, ¿no? Continúa el texto. Pero esta fantasía retrocede hasta una temprana escena infantil en que el niño, probablemente movido por una curiosidad sexual, interrumpe en el dormitorio de los padres y es expulsado de ahí por una palabra autoritativa del padre. Ok, aquí ya estamos por terminar, falta un párrafo nada más, pero se vuelve a insertar en el análisis de Freud el psicoanálisis. Freud está aquí haciendo una fantasía, explicándose a sí mismo la razón por la cual esos viejos fueron tan malos con él. Y cuando dice esos viejos, no es que Freud se acuerde de sus papás, pero ciertamente todo esto lo remite a él a una vivencia infantil. Curiosidad sexual del niño. Ujú. Vamos a continuar con el texto. Esto ya lo hemos hablado antes. Si tienen alguna duda, por supuesto pueden plantearla en la caja de comentarios. Simplemente diré que en el trabajo del sueño, en la forma en la cual se manifiesta este sueño en particular, está la sexualidad infantil, por un lado de Sigmund Freud y por otro lado de cualquiera de nosotros. Cuando aquí el texto habla de curiosidad sexual, esta curiosidad sexual, el texto aquí plantea una situación en la cual el niño va e investiga qué es lo que está ocurriendo con los papás. Y por supuesto aquí choca directamente con la voluntad del padre. Ajá. Pero ese es un ejemplo. Se han dado muchos ejemplos y se seguirán dando muchos ejemplos de la vida sexual infantil. Ahorita vamos a terminar ya este texto que también tengo otras cosas que hacer, entre ellas comer. Eh, Dice el texto, juzgo superfluo acumular más ejemplos. No harían sino corroborar lo que nos enseñaron los ya considerados, a saber, que toda vez que en el sueño aparece un acto de juicio, no es sino la repetición de un modelo procedente de los pensamientos oníricos. Aquí antes de continuar, pensamientos oníricos, pensamientos latentes. No es que el sueño piense, nosotros pensamos. Ajá. Y este pensamiento no es un pensamiento como el que, digamos, tenemos aquí, ¿no? No es lineal, es, digámoslo, como un tejido. Eso es la representación de lo inconsciente. Eso es la representación de la mente según el psicoanálisis. Ujú. Continúo y ya finalizamos el texto. Ujú. Y las más de las veces es una repetición traída de los cabellos, injertada en un contexto impropio, pero también en ocasiones, como en los últimos ejemplos, está usada con tanta habilidad que al principio puede recibirse la impresión de que hay en el sueño una actividad autónoma de pensamiento. Desde este punto, podríamos volver nuestro interés a aquella actividad psíquica
que no parece, por cierto, cooperar regularmente en la formación del sueño, pero que, donde lo hace, se empeña en combinar en una trabazón plena de sentido y exenta de contradicciones los elementos dispares en su origen que concurren, que se unen al sueño. Ajá. Pero antes nos sentimos obligados a ocuparnos de las exteriorizaciones de afecto que emergen en el sueño y a compararlas con los afectos que el análisis descubre en los pensamientos oníricos. Aquí finalizamos ya el apartado G, el séptimo apartado de este capítulo 6 de la interpretación de los sueños. Estamos en la página 457. Ajá. Yo ya estoy cansado, ciertamente, y me es necesario irme a comer y irme a hacer otras cosas. Eh, Tengo ahorita mucho trabajo al respecto de mi propio libro, de divulgación, de resumen y de reelaboración para la segunda edición. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto.